Y nosotros acá nos quedamos y los invito a abrir sus Biblias en el libro El segundo Evangelio de Lucas. ¿Saben cuál es o no? Hechos, pues. Sí, sí, recuerden que al inicio dice, como te había escrito en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, capítulo 28. El día de hoy estamos marcando un hito más en la historia de nuestra iglesia al poder completar el libro de los Hechos, después de más de un año que hemos estado eh, en este hermoso libro, o carta en realidad, también es una carta. Así que vamos inmediatamente a lo que nos convoca. ¿En qué contexto estamos? Pablo, ¿dónde llega? ¿Cómo llega? ¿Feliz, contento? Llega con dificultades Pablo a Roma. Rafita la semana pasada nos leía, ¿cierto? Decía en el 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas, y al vernos Pablo dio gracias y dio gracias a Dios y cobró aliento. No llegó animado, por fin llegué a Roma. No, él llegó con hartas dificultades, sin embargo, al estar con los hermanos, él cobró aliento y dio gracias al Señor. Y así comenzamos el día de hoy con la lectura en el capítulo 28, versículo 17 en adelante. No vamos a leer todo, voy a ir por partes, ¿ya? Para que vayamos desglosándolo de a poco. Vamos a leer entonces. Dice, aconteció que 3 días después de que Pablo llegó a Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Es interesante que cuando Pablo llega a Roma, él no pierde tiempo en ningún momento. 3 días. 3 días Pablo llega y en 3 días él, recordemos que es apartado, no va a la cárcel común con el resto, sino que a él le es permitido estar en una casa alquilada, arrendada. ¿Sí? ¿Solo? No estaba solo. ¿Quién estaba con él? El guardia romano que debía cuidarlo, pero con él. Lucas, por ejemplo. También otras personas que lo iban a visitar y que obviamente podían entrar y salir, obviamente con cierto cuidado, porque Pablo era un preso. Entonces Lucas obviamente va relatando todo esto y Pablo al tercer día, o pasan 3 días, e inmediatamente llama a los principales de las sinagogas que están en Roma. Según algunos historiadores, habían aproximadamente entre 7 y 12, 13 sinagogas en Roma. ¿Ya? Es como que tuvieran 12, 13 iglesias en Roma. ¿Sí? Es como para que hagamos el paralelo. ¿Ya? Entonces, cuando Pablo llega, manda a llamar a los principales de estas sinagogas. No llegan todos. Y le empieza a exponer. Él, Pablo, Saulo de Tarso, conocido para ellos, como alguien que era conocido, porque Saulo, recordemos que lo hemos estudiado en el libro, Saulo sabía o estaba siendo perfilado para luego ocupar un lugar importante en la sinagoga en Jerusalén. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces Pablo era conocido. Pablo era conocido y lo que permite entender todo esto
es que Pablo, aún siendo conocido en las sinagogas y en todo el territorio del Imperio Romano, él llega y se tiene que presentar de nuevo. Y cuando se presenta Pablo, voy a poner un poquito la... sí, que vamos a tener un ratito. Uy. Pablo se presenta a estos principales y dice, yo, varones hermanos, o sea, él sigue siendo el pueblo judío, él no se resta de eso, ¿sí? Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Entonces, cuando empezamos a analizar estos pocos versículos, podemos recordar varias cosas. Primero, Pablo, en este momento, con esta defensa directo al grano, es la sexta vez que se defiende frente al pueblo y la tercera vez que también se está defendiendo frente a autoridades romanas. Se defendió 3 veces frente a autoridades romanas, ¿cierto? Y esta es la sexta vez ya en total, incluyendo al pueblo. O sea, todo ya, muchos conocían su testimonio, muchos sabían quién era Saulo de Tarso, aquel que perseguía y mataba a la iglesia, pero que ahora los defiende y predica a aquel por el cual mataba. Predica. Y cuando dice acá, yo no he hablado nada en contra ni del pueblo ni de contra las costumbres. Recuerden que en un momento se le dijo que él quería destruir el templo, que él estaba enseñando cosas que eran para provocar una revuelta. Sin embargo, él mismo aclara y dice, pero nadie encontró nada de qué, ¿cómo se llama? Culpar, gracias a acusar, muy bien, por lo cual querían ponerme preso, o sea, libre. Pero ¿por qué al final Pablo no pudo estar libre? ¿Por la qué? ¿Pero por qué apeló a César? Ya, pero, o sea, él no tenía nada, pero ¿por qué apeló a César al final? ¿Se acuerdan de que habían cosas previas? Para que no lo mataran. Recuerden de que Flavio lo explicó una vez, Rafita, es que lo hemos todo explicado, lo hemos visto en varios momentos de lo que es la historia. ¿Cuál es? Pablo, recuerden de que Pablo se convierte, pasa 3 días o una semana cuando él se le caen las escamas, ¿cierto? Las escamas que tenía en el ojo, los ojos, se recupera, empieza a comer. ¿Y qué es lo que hace inmediatamente? Sale a predicar a Cristo. Eso es lo primero que hace. Pablo después se quiere juntar con los discípulos en Jerusalén. Empieza a predicar, los discípulos tenían miedo y en la predicación, ¿qué es lo que ocurre con el pueblo? Empieza a decir, oye, pero ¿cómo si este era el que nos perseguía a los otros y ahora estaba del bando de ellos? Po? Empieza a generarse este problema y lo quieren matar. ¿Qué es lo que hacen los discípulos de Jerusalén? Lo sacan en un canasto y ¿dónde lo mandan? A Tarso. De Tarso, después Bernabé lo va a buscar a Antioquía. Entonces siempre Pablo ha sido perseguido para ser muerto. Y cuando recién cuando vuelve, después del segundo viaje misionero a Jerusalén, ¿qué es lo que pasa? Pablo de nuevo empieza a predicar y el pueblo de Jerusalén, o sea, estaba este grupo de extremistas que decían, nosotros no vamos a comer por 40 días, ni beber hasta que muera Pablo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces siempre ha estado en la persecución y por eso Pablo se vio en la necesidad, porque además recuerden que había sido azotado, había sido golpeado, no tratado con justo juicio, siendo él ciudadano romano. Entonces frente a todo esto es que Pablo al final dice, yo apelo a César. ¿Por qué? Porque si lo ponían libre lo iban a matar por cualquier otro lado, ¿no? Y porque era la voluntad del Señor. ¿Vamos bien hasta el momento? Ya. Entonces dice, vamos en el versículo 19, pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César.
no porque tenga de qué acusar a mi nación. ¿Por qué Pablo hace esta aclaración? Porque Pablo había sido maltratado por el pueblo de Israel, había sido buscado, como lo dije recién, para matarlo, pero Pablo en ningún momento apela a César para ir a acusar al pueblo de Israel. No dice, yo voy a apelar a César porque ustedes me están haciendo mal, para que ustedes paguen por lo que ustedes me están haciendo a mí. No lo hace. No ese es el fin. Entonces él apela porque lo quería matar. Versículo 20. Así que por esta causa, por todo lo que él está viviendo, porque él apeló a César, porque él llegó a Roma, os he llamado para veros y hablaros. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Qué esperanza, Israel? El Mesías. El Mesías. Desde Moisés, bueno, Dios a Abraham le promete que su descendencia va a ser incontable. Pasan los patriarcas, Moisés. En Moisés lo vimos hace pocas semanas atrás. Jehová, a través de Moisés, le promete al pueblo que va a venir uno como él y que él lo deben escuchar, hablando del Mesías. Y así toda la historia de Israel esperan al Mesías. Todo el rato esperan al Mesías. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Pablo? Yo, como una cadena, o con esta cadena, este peso, esto que yo debo traer conmigo, es que yo presento siempre y les comparto y les hablo el día de hoy por la esperanza de Israel. Y por eso es que yo los mandé a llamar el día de hoy. Entonces ellos dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Bueno, y aquí hay no división, pero podemos elaborar 3 tesis, por así decirlo. ¿Ustedes creen realmente que ellos no conocían de que Pablo iba a llegar a Roma? Supongamos. Es raro, ¿no? Es raro de que el gran Saulo de Tarso, que antes los perseguía, que ahora los defiende y que predica a Jesucristo, no sea conocido en Roma de que va a llegar a ser juzgado. Insisto, todo esto es suposición porque no aparecen en los versículos ni en las cartas. Sin embargo, podemos desglosar o tener estas 3 tesis. Primero, realmente no tenían idea. Realmente no tenían idea de que Pablo iba a llegar allá y en los motivos por qué iba a llegar allá. Por otro lado, o la segunda tesis, es que ellos prefirieron restarse. No, nosotros no sabíamos que tú ibas a llegar. No sé si se acuerdan de que hubo una persecución y que fueron expulsados los judíos y los cristianos un par de años atrás por Claudio. No sé si se acuerdan que lo vimos una vez. Claudio, el emperador Claudio, era tal el problema y tal las discusiones que había entre los judíos y los Cristus que los expulsa de Roma. Entonces los judíos de nuevo, para no tener problemas con el emperador de nuevo, nos dijeron, no, nosotros no tenemos idea. Segunda tesis. ¿Posible? Muy probable. Tercera tesis. Con todo lo que había pasado y en el fondo de sus corazones, los judíos sabían de que Pablo era inocente. Entonces, como sabían que era inocente, en realidad, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ir con hacer toda esta persecución si en realidad ya ha sido demostrado de que en realidad es inocente? Entonces, se los planteo y se los dejo más que nada como para ampliar un poquito esto, haciendo un pequeño zoom al versículo, pero es más que nada las posturas que muchas personas, muchos teólogos, muchos estudiosos han debatido un poquito respecto a esto por cómo es el contexto en ese momento. Bien, ¿duda hasta el momento? Versículo 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Qué secta? La de los fariseos, la de los saduceos. ¿Eso, cierto? ¿Qué secta? Los del camino, los cristianos. Entonces, se dan cuenta de que hay un poquito como de
como de ambigüedades aquí. No conocen a Pablo, pero sí conocen a la secta. Bien, ya habían tenido problemas, lo acabamos de ver. Sigamos entonces, Hechos 28, versículo 23. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, es decir, al lugar donde él estaba siendo custodiado, ¿cierto? En el preso, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué era persuadir? Lo hemos estudiado varias veces. Persuadir, palabra importante, que todos nosotros deberíamos vivir con esa palabra. Ítalo, ¿qué es persuadir? ¿Ya? ¿Bien? ¿Ya? Quédate con lo primero. ¿Qué fue lo que dijiste? Buscar, buscar, dar a entender, convencer, es más bien tomar algo, explicarlo de tal manera de que la otra persona pueda entender. Es como explicar con peras y manzanas. Sin embargo, no tiene un sentido de engaño. No es un sentido de engaño, sino que tiene un sentido más de mostrar una verdad. ¿Sí? Dando, explicando, respaldando. Eso es persuadir. ¿Sí? Insisto, no con engaño, sino para una verdad. Entonces, Pablo estuvo todo el día, desde la mañana hasta la tarde, predicándoles a los principales de las sinagogas lo que aparece, como dice aquí, al final, acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. No sé si se acuerdan, pero esa frase es ocupada también por Jesús en Mateo 7:12. ¿Qué es lo que dice Mateo 7:12? Dice, está en el Sermón del Monte, y dice, está hablando de la oración y la regla de oro. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? La ley y los profetas es el respaldo que da Jesús y ahora Pablo para argumentar que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. El Antiguo Testamento está dividido en tres partes, por así decirlo, que son la ley, los profetas y palabras de sabiduría, por así decirlo, ¿sí? Que en el hebreo se llama Tanaj o Tanaj con J. Lo que está hablando aquí Pablo es el decir, tanto por la ley y los profetas, tanto como también lo dijo Jesús, es todo lo que sale en el Antiguo Testamento respalda efectivamente de que Jesús es el Mesías. Isaías habla de que, bueno, en los Salmos 22, si no me equivoco, cuando va a ser crucificado, en Isaías, de que va a nacer y que va a sufrir y que su nombre será admirable, consejero, príncipe de paz, todas puras características de Jesús. Todo lo que aparece en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, respaldo de Jesús, habla de Jesús y del Mesías. Por eso es importante y por eso los persuade ocupando el Antiguo Testamento. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Vamos bien? Súper. Sigamos entonces. 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. La tónica que siempre ha pasado, ¿cierto? Si se acuerdan cuando Jesús predicaba en su extraño ministerio, en algunos pasajes dice, muchos creían, pero no hablaban ni decían nada por miedo, porque eran parte del eran parte de los fariseos o eran parte del concilio. Muchos creyeron, pero guardaron silencio por miedo. ¿Sí? Entonces, sigue ocurriendo lo mismo. 25.
25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Ya, vayan a Isaías 9. Miento, Isaías 1. Isaías capítulo 1, Isaías está después de Cantar de los Cantares. Versículos 2 y 3. Isaías 1, versículos 2 y 3, y dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías 6. Tengan eso ahí. Isaías 6, 9 y 10 dice: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, Dios no está enojado. Está molestísimo, está hastiado. Podemos seguir leyendo entre el capítulo 1 y llegando al 6 de que Dios dice: no quiero, o sea, ustedes me vienen a hacer sacrificios, ofrendas, y todo esto para mí es repugnante. Porque ustedes no lo hacen con el amor ni el deseo de adorar, sino que lo hacen por cumplir. Bien, habiendo leído eso, que Jehová a través de Isaías le dice a los padres, es que Pablo dice en el 26: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Pablo le está dando una repasada tan fuerte que para ellos es algo que les debió haber dolido mucho. Consideren todo lo que, porque ellos no son ignorantes, son los principales de las sinagogas, ellos conocen toda la historia de Israel, conocen todo lo que vivieron, cómo fueron sacados, cómo surgieron, todo lo que vivieron, todo lo que vivieron sus padres en el desierto, los que murieron la primera generación en el desierto, después cuando fueron llevados, conquistaron la tierra, todo eso lo vivieron y lo conocen. Y conocen también cuando Jehová se aparta de Israel y le dice: ustedes no escuchan, no oyen, no entienden ustedes nada. Se engrandecieron y al final ustedes se apartaron de mí. Si todo lo que ustedes son y tienen es por mí. Pablo le dice exactamente lo mismo a los judíos, a los principales de la sinagoga. Y ya leímos en el 24, de que algunos sí creyeron, otros no. Y ante estas disensiones que se van a ir, y Pablo les da esta palabra: guiado, lleno del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo a propósito de eso? Controlado, guiado. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Bien. 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y ahí con eso hace el cierre Pablo a todos los que estaban ahí, y ahí se terminan de ir los principales. ¿Qué les parece? Pablo estaba preso con todo lo que había vivido, y aún así en el amor, porque Pablo aquí lo que está demostrando es precisamente amor. Porque el ser condescendiente
no es amor. Porque Pablo ante todo esto podría decir, pucha hermano, ¿saben qué? Me mandaron para acá, pero en realidad fue un malentendido, yo vengo aquí a colaborar, bueno, podemos trabajar juntos y total, yo también predico al mismo Dios. Pablo no fue condescendiente. Pablo, habiendo descubierto la verdad por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios, Pablo se encarga de mostrar a sus compatriotas, a sus varones hermanos, la verdad. ¿Qué verdad? De que Jesucristo era el Mesías prometido, aquel Mesías que iba a morir crucificado y que iba a revivir y que iba a guiar a su pueblo luego, en otro tiempo, a un futuro glorioso. Hay una parte que me voy a adelantar un poquito, pero como estamos terminando el libro el día de hoy, la carta, perdón, o el libro. Acompáñame a Romanos 11. Esto lo predicó el pastor hace un par de meses atrás. Romanos 11, versículo 17. Dice, Romanos 11 del 17 en adelante, dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿qué significa eso? Desgajada, ¿cierto? Arrancada, sacada del palo mayor, del tronquito, ¿cierto? Ya. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Y por qué estaba leyendo esto? Porque precisamente por esto es que nosotros tenemos este privilegio de ser llamados hijos de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no nos podríamos haber desgajado, descolgado, ¿cierto? Y con el viento arrastrándonos llegar y ponernos en la rama en la rama de la raíz o en la raíz. No podríamos, es imposible. La obra y el creer no es de nosotros, esto es don de Dios. Y el día y la mañana que hoy día podamos estar acá escuchando la palabra y que podamos entenderla, no es por obra nuestra. No es porque somos inteligentes o porque tengamos un IQ más grande, más alto. No es porque la mamá nos dio más leche cuando éramos más chicos, nos dio el jugo de naranja con zanahoria y beterraga. No tiene nada que ver con eso. Ni tampoco porque éramos los dejados ni los más tontitos de la... No, tampoco tiene que ver con eso. Simplemente tiene que ver porque Dios así lo quiso. Y todo lo que nosotros podamos hacer y lo que no podamos hacer es para gloria del Señor. Y lo que está haciendo aquí Pablo es precisamente por amor. Está confrontando a sus hermanos, enseñándoles la verdad, predicándoles el Evangelio, testificando y persuadiendo usando las mismas escrituras. ¿Qué podemos ver acá entonces de que Pablo, cómo predica o cuál es su forma de predicación? Bíblica. No estamos tan mal entonces. Es una predicación bíblica. No experimental, porque si fuera experimental, yo creo que el libro de Hechos sería más grande que la misma Biblia, ¿no? Yo, Pablo, yo sé que creo y que conozco al Señor porque el Señor se me apareció y me habló y yo creí y yo, aunque casi me ahogo y el barco se hunde. Pablo no habla nada de eso.
Pablo habla y predica a Cristo siempre usando la palabra. De repente uno cae en el error y le dice, no, ¿sabe qué? A un primo, una vecina, lo que sea, no, el Señor es muy bueno porque en realidad a mí me sanó de esto. No, porque el Señor es muy bueno, porque el Señor me ha apartado de tantos males. Lo que es experimental para uno, la hora es para uno. Pero la palabra es la que permanece y permanece para siempre. Es la palabra la que convierte, no las alabanzas. Es la palabra la que renueva y la que da vida, no lo experimental. Porque el evangelio es locura, hermanos. Porque ¿cómo yo le voy a hacer bien al que me hace mal? ¿Cómo yo voy a orar por aquel el que me está buscando con un serrucho para sacarme la pega? ¿Cómo voy a orar si mi jefe me trata súper mal? ¿Cómo voy a orar por mi pastor? No, mentira. ¿Cómo voy a orar por aquel que me hace daño? Eso es locura, hermanos, eso no ocurre en el día a día. Por eso muchas personas dicen, si esta cuestión es... Bueno, Pablo aquí, insisto en esto, con mucho amor a sus hermanos los está confrontando para que puedan ir a la verdad. Y eso, hermanos, es amor. No lo confundamos. Es amor puro. El amor de Cristo, de alcanzar a los otros, de decirle, estás equivocado. Lo hemos visto en otros momentos. Es como que, insisto, fueran caminando todas las personas, los seres, nuestros seres queridos, a un barranco y que uno con ese ánimo decir, hermano, te vas a caer un barranco. No, hombre, si mira, para allá está tan bonito, te vas a caer un barranco. Con ese ánimo, con ese deseo, deberíamos buscar y predicar. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Sin importar de que ya si lo quieren matar una vez más, una vez menos, que le hace el agua al pescado, ¿no? Bien. 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Oye, pero lo que habrá dicho Pablo, ¿será verdad o será mentira? Oye, pero mira, si él usó todo el Antiguo Testamento, si algo de verdad, pero mira, si Jesucristo revivió, pero si eso es mentira, ¿no? ¿Se entiende? Capítulos 20, 30 y 31 ya son fuera de esta situación. Se estima de que Pablo, bueno, aquí dice Lucas que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Lo que se logra entender desde las cartas de la prisión es que esta casa alquilada era sostenida por la misma iglesia, ¿sí? La carta, por ejemplo, a los filipenses, el contexto completo de la carta es una carta de agradecimiento porque la iglesia le manda sustento a Pablo. Ese es el contexto. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Pero porque él ha podido vivir en necesidad o en riqueza, ha vivido de muchas cosas, entonces no habla de que él si quiere, no sé, pues, volar al sol, lo va a poder lograr porque en el nombre del Señor voy. Contexto, agradecimiento a la iglesia por el sustento. Y recibía todo lo que a él venían. O sea, Pablo no solamente estaba en la casa y tenía la libertad de recibir a todos los que lo fueran a visitar. Y aprovechando además que siempre había cambio de guardia romana en la casa de Pablo, probablemente Pablo les predicó a todo lo que se le aparecían por ahí, ¿cierto? Hay una parte que me gusta mucho que Pablo la escribe en Efesios 6, 10. ¿Les suena ese pasaje? ¿Qué hay ahí? Pastor, usted no lo diga. ¿Qué hay en Efesios 10? ¿Ah? Cuando uno está en la guerra, ocupa algo. David no lo quiso ocupar porque le quedaba muy grande. La armadura de Dios. Y hay una parte en Efesios 6, 11, que es muy puntual y que me llama la atención, me hizo el clic mientras estaba estudiando para la clase, que dice, perdón, no es el 6:11, sino que es el 6:15. Y calzados los pies con apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies, está hablando de vestirse, ¿cierto? Son distintas partes. Para poder ir a enfrentar una guerra y poder correr y poder maniobrar en el terreno, ¿qué debía usar?
calzado, con apresto, bien puesto, para poder evangelizar. O sea que Pablo, efectivamente, él usaba la armadura siempre. Él tenía puesto el calzado y siempre predicaba. A eso apunta. O sea, Pablo no perdía tiempo para predicar el evangelio. ¿Cuánto tiempo nosotros perdemos de predicar el evangelio? Yo creo que mejor ni contarlo, ¿cierto? Bien, y el versículo 31 de Hechos 28, para ya finalizar, dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Que un preso pueda recibir en su casa gente de cualquier parte y que además puede predicar el evangelio es porque Pablo tenía mucho dinero y compró a todos los de Roma, ¿cierto? No, ¿por qué fue, Nelly? Porque el Señor estaba con él. ¿Se acuerdan lo que promete Jesús en Hechos 1:8? Y recibiréis poder. Ya, po. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Fueron testigos en Jerusalén? Check. En Judea. ¿Sí? Check. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Imperio Romano. Check. Sí. ¿Se acuerdan cuando Jesús se le aparece a Pablo y manda a Ananías después y le dice, te está esperando? Y Ananías, muerto mío, le dice, pero Señor, ¿cómo? ¿Qué le dice Jesús a Ananías? Hechos 9:15. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le es necesario cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se acuerdan de que lo vimos hace pocas semanas atrás? Pablo iba a morir en el barco probablemente con toda la tempestad. ¿Y qué se le apareció? Un ángel de Jehová y que le dijo, no temas, no vas a morir. ¿Y por qué no vas a morir? Que tienes que llegar a predicar a los reyes. O sea, todo es parte del plan del Señor, hermanos. Entonces, para que podamos hacer un cierre completo de lo que vimos durante estos largos pero preciosos meses, que como iglesia hemos podido estudiar esta carta o este libro, podemos comprender o tomar algunas cosas. Perdón, paréntesis. Cuando termina el relato Lucas, es porque muy probablemente, bueno, aquí hay una división, de que algunos piensan de que Pablo fue liberado después y que después de esta prisión fue liberado y que por eso ahí después alcanza a llegar a España. ¿Se acuerdan que él quería llegar a España? Bueno, que es liberado porque en realidad los judíos no aparecen o porque en realidad los argumentos que eran en contra de Pablo, después de 3 generales romanos ya habían declarado que era inocente, lo iban a declarar inocente igual acá, ¿sí? En Filemón, si no me equivoco, también dice, bueno, prepara porque espero ir pronto para allá, y Pablo escribe esa carta en la cárcel. Entonces Pablo debió haber salido y posteriormente apresado en el 68, que es cuando muere, debido a que Nerón quería reconstruir la ciudad y ocupa a los cristianos, y Pablo como cabecilla, para justificar de que los cristianos eran los que están quemando Roma, para poder hacer una reconstrucción, simplemente por eso. Ya, cierre paréntesis. Libro de Hechos es un libro transicional. ¿Qué quiere decir esto? Es un libro que abarca una gran cantidad de años, más de 30 años. El pastor lo explicó hace pocas clases atrás, ¿sí? Es un libro transicional, quiere decir que es un libro donde nosotros no debemos en ningún caso sacar doctrina.
No debemos sacar doctrina, ¿sí? En Hechos se dice de que impusieron de que son 5 los que lideraban una iglesia, entonces toda la iglesia deben ser lideradas por 5. No, eso es un error. La iglesia no debe sacar doctrina del libro de los Hechos. 2, pregunta, ¿Jesús edificó su iglesia finalmente? Espérense, que parece que se desordena, ¿cómo? Desconcentraron un poquito. Vuelvo a preguntar, ¿Jesucristo edificó su iglesia realmente o finalmente? Más o menos no me parece, como unos pocos. Jesucristo sí edificó la iglesia. Lo podemos ver acá, hermanos, si esto partió allá en Judea, en Jerusalén, perdón. Miren dónde estamos, al final del mundo. Al lado de la cordillera, dicen por ahí. Hechos 1:8, ya lo vimos. Jesús cumplió a cabalidad todo lo que él dijo. Hay un cambio de paradigma. Primero se le predicó a los hijos de Israel. Después Jesucristo, ¿a quién vino? A los hijos de Israel. Y una vez que los hijos de Israel, al igual que en Isaías 1, los desechan a Jesús, ¿qué Jesús hace? Gentiles. Y lo mismo pasa en el libro de los Hechos. Reciben el Espíritu Santo en Hechos 2. Se les predica todo lo que está en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, puros judíos. Y luego en Hechos 10, ¿qué es lo que ocurre? Cambio de paradigma. Viene la visión, ya no llamen más inmundo lo que yo he purificado, santificado, gentiles. Y Pablo hace esta mismo, pero toma las dos partes, va siempre a las sinagogas y también a los gentiles. Cambio de paradigma. Dios hace lo que quiere. Amén. Y lo hemos visto ya a lo largo del libro de los Hechos. Pablo predicó sin cesar, lo vimos con Efesios 15. Y ahí lo último que dice, que con esto espero terminar, que voy a terminar, que es Filipenses 1. Si me acompañan bien, si no, yo se los leo, dice así, Filipenses está después de Efesios. Capítulo 1, del versículo 20 en adelante, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El morir es Cristo y morir es ganancia. Pablo siempre lo tuvo claro. Y si él debía morir, iba a morir predicando a Cristo. Si él iba a morir, iba a ser para el beneficio, simplemente de hacer lo que su Salvador y su Señor quería que él hiciera. Pablo incluso no tenía deseo de seguir viviendo. Sin embargo, él se prestó en las manos del Señor para cumplir y hacer lo que él quería que él hiciese. El libro de los Hechos, hermanos, es un libro que yo creo que lo podríamos leer 10 veces y de las 10 veces siempre vamos a aprender algo nuevo. Primero porque la palabra del Señor es viva, ¿cierto? Pero porque en la medida que nosotros vayamos leyendo más la palabra, nos vamos a ir llenando más de ella y el Espíritu Santo nos iluminará para entender mejor. Somos injertos, no olvidemos eso. Y debemos dar gracias al Señor todos los días, hermanos. Porque si no fuésemos injertos, no estaríamos acá. Y si estuviésemos acá y no siendo injertos, no entenderíamos nada de lo que se estaría predicando. Hermanos, estamos en la eternidad. Tenemos una salvación y esto es lo que el Señor nos ha dado simplemente por el puro afecto de su voluntad. Demos gracias al Señor porque hemos terminado el libro de los Hechos. Amén. Gracias, Señor,
por tanto amor. ¿Alguna duda, alguna consulta? El otro apóstol, Pablo. Sí, exacto. Sí, exacto. De hecho, el pastor, cuando partió, no sé si se acuerdan, cuando partió con la primera clase de Hechos, ¿qué fue lo que dijo? Muchos le han puesto el nombre del libro de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, pero en realidad vamos a ver de que este es el libro de los Hechos del Espíritu Santo o del mismo Jesucristo. Y por lo mismo que la serie completa, querido Pablo, se llama Edificaré mi iglesia. ¿Quién? Jesucristo y el Espíritu Santo. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra duda? Ahora sí, demos gracias al Señor porque hemos podido terminar el libro de Hechos y aprender tanto de él. Señor amado, gracias. Gracias porque hemos podido terminar un libro más de tu Biblia, Señor. No una predicación ni un estudio sistemático, ordenado, como así tú lo has enseñado, Señor. Gracias porque nos has iluminado para poder entender tu palabra. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias por cómo tú, Señor, has llevado a nuestro pastor para poder él guiarnos a nosotros también a través de tu palabra, en la lección de los libros, en las lecciones, en el amor y en el cariño, Señor. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque nos has injertado, Señor, en ti. Gracias porque somos parte de tu cuerpo. Y gracias porque podemos tener esta libertad hermosa, Señor, de poder leer tu palabra y aprender de ella, Señor. Permítenos crecer. Permítenos buscarte siempre y que podamos entregar nuestra vida a ti realmente, Señor. Que nada más nos importe. Que nuestro vivir seas tú y que si debemos morir sea ganancia en todo momento. Que podamos morir día a día a esta tierra, Señor, y vivir cada día más en la eternidad. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a exhortarnos, a tener una comunión cada vez más fuerte y hermosa, Señor, para la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, y te lo agradecemos profundamente. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén